más para continuar con este hermoso estudio del libro de Éxodo. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que me acompañen en una oración para que el Señor nos bendiga en este camino que estamos realizando de su palabra. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Ebenezer durante todo este libro de Éxodo. Tú nos has guiado, así como guiaste al pueblo de Israel, nos has guiado. Y hoy, Señor, vamos a completar esa travesía en este libro. Por eso, Señor, tu bendición, tu sabiduría y tu entendimiento sea sobre todos nosotros los que vemos esta clase, para que el día de hoy, Señor, seamos bendecidos y conducidos por el Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con este estudio del libro de Éxodo. Hoy es la última clase en la que vamos a comprender este estudio entre los capítulos 32 y 40. Como ya lo he venido repitiendo y lo hemos ido viendo al principio, hay muchas de las secciones que van a repetirse, muchos de los capítulos que van a dar la misma información que ya hemos dado, entonces no vamos a incurrir en repetir esto, pero es necesario resaltar ciertas cosas o ciertas actitudes que nos hacen ver a nosotros en estos últimos capítulos. Pero antes de empezar, quiero expresar que es necesario que nosotros estudiemos este proceso. Inclusive vamos al siguiente libro que nos toca, es el libro de Levítico, que es un libro de leyes, que corresponde al grueso de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Muchos piensan que la ley no debe ser estudiada, otros creen que la ley ya pasó de tiempo, que es un pacto antiguo y que ya no es aplicable al tiempo de la gracia. Pero no es así. Es más, la calificación de estudiar la ley le coloca al maestro que les está enseñando y a ustedes que están aprendiendo como un cristiano, como un hijo de Dios en un nivel más elevado. Estudiar la ley es necesario y lo dice y está escrito en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. Por eso los voy a invitar a que me acompañen al Evangelio de Mateo. En unos momentos les voy a presentar qué capítulo y qué versículo es que nos invita a que nosotros debemos estudiar la ley. Pero antes de eso, quiero por favor que revisemos nuestras Biblias y recordemos siempre que estamos hablando de este periodo de tiempo que corresponde a un promedio de 2 años y lo vamos a ver en la palabra, y estamos hablando de la ruta que está en este momento en el monte de Dios, monte de Oreb. Por eso la geografía bíblica, como siempre lo hago, y específicamente los capítulos que vamos a estudiar solo suceden en esta área que tengo aquí con la figura en acercamiento que la estamos viendo. Ahora sí, los invito que por favor vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 19. Mateo capítulo 5, versículo 19. He colocado 3 versiones distintas. He colocado la versión Reina Valera, que es usualmente la que la mayoría de cristianos usan. He colocado la Biblia mesiánica, la más usada también. Y he colocado la versión en inglés, para que nosotros podamos darnos cuenta que no existe en realidad una diferencia, que se haya escrito diferente para la Reina Valera o que se haya escrito diferente para la Biblia mesiánica. La idea, el mensaje, la comunicación que Mateo hace a través de este evangelio y de este capítulo y de este versículo es exactamente la misma en todas las traducciones. Sabemos que una de las traducciones más antiguas que estamos viendo aquí vendría a ser la de inglés, y una traducción más cerca a lo que es la traducción hebrea vendría a ser la Biblia mesiánica. Entonces, los invito por favor a que vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 19. Y dice así la palabra en la Reina Valera: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, cuando usted comienza a leer Mateo capítulo 5, va a ver que en la parte de arriba dice Jesús y la ley. Exactamente lo dice, o sea, en estos, ya sabemos que los títulos
no corresponden a la escritura, pero se han sido colocados didácticamente para que la enseñanza y la explicación sea más entendible. O sea, esta es una parte en la que se está hablando, que Jesús está hablando sobre la ley, y escribe Mateo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ya ustedes van viendo aquí que la calificación para ser llamado pequeño o grande en el reino de los cielos también está envuelta ¿en qué? Está envuelta en la enseñanza de la ley. Por eso que no debemos tomarlo muy a la ligera o que debemos aburrirnos hasta cierto punto, como muchas personas han considerado, y cuando digo muchos, estoy incluyendo a muchos cristianos que inclusive no quieren ni leer, cuando les corresponde leer la parte de la Biblia que está con respecto a lo que es la última parte de Éxodo, Números, Levíticos, la saltean. ¿Por qué? ¿Por qué la saltean? Porque consideran que no, que fue dado para el tiempo de los judíos, que no corresponde, que no hay mucho que hacer, que no hay mucho que conocer, y no es así. Escrito está, y en el Nuevo Testamento, por el apóstol Mateo, en el Evangelio de Mateo, nos vamos a dar cuenta nosotros que en el capítulo 5, versículo 19, ahí está escrito exactamente. Seguimos leyendo para tomar conocimiento de todo. Dice Mateo capítulo 5 versículo 19 en la Biblia Kadosh, que es la Biblia mesiánica. Dice, de manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos, y habla en el término hebreo de lo que es la ley, y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahvé. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de Yahvé. ¿Se dan cuenta ustedes de esto? Ahora vamos a observar lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 19, en lo que es la King James. Para aquellos que de una u otra manera conocen el inglés, en la parte resaltada, para no les voy a explicar. La parte resaltada con el color naranja dice exactamente lo mismo que dice, aquel hombre que enseñe, será, dice, aquel hombre que enseñe así, que enseñe que a que no se, que desobedezca o que no debe conocer, porque la desobediencia viene por el desconocimiento, el quebrantamiento de las disposiciones de Dios viene por el desconocimiento de la ley. Muchos piensan que están haciendo bien porque no conocen el contenido de la ley, y eso es lo que dice. Aquel que de una u otra manera quebrante cualquiera de estos mandamientos, entonces dice, será llamado ¿qué? Pequeño, será llamado el último en el reino de los cielos. Y aquel que enseñe, ¿no?, a que debe cumplirse, será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso que es necesario que nosotros cumplamos con todos los requisitos, con todas las cosas, porque de esto nos vamos dando cuenta del estudio que estamos haciendo, nos vamos dando cuenta que es necesario conocer. Vamos a tratar en el siguiente libro de dar un resumen de lo más importante, pero no podemos obviarlo. Y los invito a que lo continúen escuchando el próximo libro. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar y encuadrarnos tal cual en el Nuevo Testamento. El Evangelio nos invita a que nosotros seamos cumplidores de esto. Y cumplidores significa, no ser quebrantadores, significa ser cumplidores. Y para ser cumplidores hay que ser conocedores. Porque dice bien claro que por desconocimiento no es que el pueblo perece. Ese es el problema, el desconocimiento, la falta de sabiduría. El Señor Jesús nos invitó a dos cosas cuando hizo su palabra. Nos invitó a su casa, que es casa de oración, y nos invitó a conocer la palabra porque Él se hizo llamar maestro. Se hizo llamar maestro porque Él, su principal objetivo era enseñar la palabra. Por eso que cuando a Él le dicen rabí, que significa maestro, a Él
realmente la orientación que está dando es enseñar la palabra. Cuando la sinagoga, cuando el pueblo judío implementó las sinagogas, los templos, y se enseñaba, se les llamaba rabí. ¿Por qué se les llamaba rabí? Porque la idea era enseñar la palabra. Y es así como nuestro Señor Jesucristo caminó durante todo su tiempo de ministerio enseñando la palabra, instruyendo discípulos para que a su vez enseñen la palabra. Por eso que es muy importante, como tal escrito está en Mateo capítulo 5, versículo 19. Ahora los invito a que iniciemos en el capítulo que nos quedamos la clase anterior. Terminamos el capítulo 31 y vamos a iniciar el estudio en el capítulo 32. Pero recuerden que cuando yo terminé la clase anterior, la clase número 7, les expliqué que el último versículo del capítulo 31 lo dejábamos para empezar la clase de esta clase número 8, porque corresponde y está unida a la historia que está descrita en el capítulo 32. Por eso los invito a que vayamos al último versículo del capítulo 31, donde dice el becerro de oro. Dice versículo 18: y dio Moisés, cuando acabó de hablar en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Observen ustedes cómo es aquí que específicamente Moisés dice: y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, de las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Como ustedes ven, ese es el momento en que Dios le entrega a él las tablas escritas por Dios. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Vamos a empezar la lectura y vamos a ir explicando poco a poco todas las cosas que aquí están detalladas y nosotros las vamos a ir exponiendo. Dice, versículo 1, a partir de este momento vamos a ir refiriéndonos siempre a los versículos más importantes. Pero en este capítulo y en el que sigue vamos a tratar de explicarlo todo porque es necesario. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, y ahí pongo una referencia bíblica que es en el mismo Éxodo que también está escrito, dice, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Observen y recuerden ustedes que Moisés subió, y con relación al tiempo que él estuvo en el monte fue 40 días y 40 noches. Entonces, como no sabían de él, comenzaron a desistir. Recuerden ustedes que antes de eso, cuando estuvieron ellos a los 3 meses de haber salido de la liberación de Egipto, ellos aceptaron y reconocieron que iban a seguir todas las disposiciones de Dios. Así está escrito, lo leímos, lo estudiamos. El pueblo dice, sí, seremos cumplidores de las cosas de este Dios maravilloso que nos ha libertado de la esclavitud. Sin embargo, nos damos cuenta que pasado un tiempo no muy largo, el pueblo comienza a pedir nuevamente sus dioses. Número 2, versículo 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y aquí pongo una referencia bíblica porque esto de los zarcillos, es un tema que se va a repetir en diferentes oportunidades. Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 35, en el versículo 4, dice, así dieron a Jacob los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Como ustedes se dan cuenta, zarcillos son aretes. ¿Qué son zarcillos? Son aretes. Para designarlo con una palabra moderna de hoy, son aretes, son pendientes que ellos se colocaban en las orejas, inclusive se colocaban en la nariz. Era una costumbre judía, los usaban las mujeres, los hijos y las hijas, o sea, los jóvenes. No habla de los hombres, habla de los hijos pequeños. Cuando habla de hijos se está refiriendo a pequeños todavía. Pero aún así no podemos descartar. Pero observen ustedes por qué es necesario
que conozcan que los israelitas de aquel tiempo tenían esta apariencia. Había pendientes en sus orejas, dice aquí, en sus orejas. Más adelante lo vamos a ver que inclusive en sus narices. Y está escrito en la palabra, no es algo que yo les voy a decir, oh, mire, también parece que se lo ponían en la nariz. No, está escrito, ¿no? Y entonces aquí nos damos cuenta. Sin embargo, vemos que en la historia de Éxodo, ellos están entregando estos zarcillos de oro, o sea, estos aretes, para hacer lo que en ese momento ellos consideraron para poder adorar, porque Moisés se demoró, que era un becerro de oro, un ídolo. La primera vez que se menciona es en Génesis, y es cuando Jacob está caminando de vuelta a la tierra prometida, y él y Raquel ha escondido los dioses de su papá, recuerdan ustedes, y entonces cuando él determina que realmente los dioses fueron, y él pide que le devuelvan los dioses que son paganos, y también pide los zarcillos. O sea, en ambos casos parece que está relacionado este tipo de aretes con ¿qué? Con actos que vienen a ser contra las cosas de Dios. Pero ¿será así? La pregunta es, ¿será realmente que el zarcillo, aquí como en esta figura que hemos empezado a estudiar, realmente está relacionada que con ello hicieron un becerro de oro y con ello usaron lo pidió también Jacob con relación a los dioses ajenos? Vamos a seguir leyendo qué información mayor nos da la palabra sobre estos pendientes, o para usar una palabra moderna que se usa el día de hoy, aretes que usaban mujeres, hijos e hijas, dice la palabra. Continuamos. Versículo 3. Entonces todo el pueblo, aparte los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y entonces aquí los invito a que vayan a Isaías capítulo 3, versículo 21. Puse esta referencia bíblica porque es muy importante para formarnos una idea. Siempre es necesario, por eso es que yo me gusta enseñar con la geografía bíblica, siempre es necesario tener una idea del contexto en los que se realizan los hechos, cómo es que suceden, por qué tenían esto, para qué lo tenían, porque no voy a usar una palabra difícil que muchos no entienden, porque la idea del mensaje es llegar a todos, pero eso es una exégesis. O sea, ¿qué es una exégesis? Es un estudio de la palabra que les permita a ustedes responderse la pregunta ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿para qué? Entonces nos damos cuenta que realmente en el contexto que se están realizando los eventos y del pueblo que ha salido de Egipto, los israelitas usan, ¿no?, estos zarcillos pendientes o aretes en las orejas, y lo usan inclusive varones, que son sus hijos. Por eso hace mención y la diferencia de hijos e hijas. Y ahora, cuando dice que todos estos zarcillos fueron entregados, yo puse otra referencia bíblica para que nosotros tengamos una completa idea. Y dice, en Isaías 3:21 dice, donde habla juicios contra las hijas de Sión, o sea, contra las mujeres. Aquí sí habla solo específicamente de las mujeres. No nos vamos a ir más allá de la palabra. Pero dice, los anillos, si usted va ahí, dice, y los joyeles de las narices. O sea, ¿qué significa? Significa que había anillos pendientes. ¿En dónde? En las narices de las mujeres hebreas, israelitas, más tarde llamadas judías. ¿Se dan cuenta? Y es necesario que nosotros conozcamos todo este contexto. ¿Por qué? Porque así vamos ingresando a la historia y vamos a entender muchas cosas. Inclusive vamos a entender cosas que el día de hoy suceden y pensamos que son novedades del siglo XX. Son deterioros del hombre del siglo XX. Y no sabemos, muchos cristianos no sabíamos o no conocíamos que desde el tiempo en que el pueblo fue formado ya venía esta costumbre, ¿no? Y sabemos que el pueblo se formó ¿dónde? En la tierra de Egipto.
Y en la tierra de Egipto los egipcios sí están caracterizados por tener muchos pendientes, collares y todas estas cosas. De repente ellos asumieron esta posición, pero es difícil determinar esto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en cuanto a mujeres sí se usaba pendientes, porque Jacob solicitó los pendientes de que en ese entonces, cuando se estaba moviendo con sus mujeres hacia lo que es la tierra prometida, cuando estaba saliendo ya con camino a la tierra prometida. Continuamos. Entonces quedó claro esto de los arcillos y continuamos, ¿no? Siempre es bueno conocer por eso la geografía y el contexto. Son dos cosas muy importantes que nos va a ayudar a entender el verdadero mensaje de la palabra y el verdadero conocimiento de ella. Seguimos. Y como lo he dicho hasta el momento, pareciera que está relacionado con cosas que Dios realmente no está como muy de acuerdo, o porque lo está relacionado con dioses ajenos, está relacionado para hacer un becerro, o está relacionado con lo que es el castigo de las hijas de Sión. Pero bueno, vamos a continuar a ver qué otra información el Señor tiene para nosotros. Éxodo capítulo 32, versículo 4, dice: y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con burril, e hizo con ello un becerro entonces de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y comenzamos, vemos toda la historia, que todo esto, y en el versículo 9 dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. ¿A raíz de qué? A raíz de que hicieron este becerro. Y dice: y de ti haré una nación grande. Observen cómo el Señor se molesta por el... ¿Por qué? Porque hacen un becerro de oro, un ídolo de oro. Y no importa si es de oro realmente, sino es porque es un ídolo. Están adorando otro Dios. Una cosa que no es Dios, sino una cosa creada. Y sabemos y conocemos aquí que inclusive le dice a Moisés: raeré todo el pueblo y de ti haré una gran nación. O sea, la promesa se reiniciaría nuevamente con Moisés, tal cual fue Jacob, si elimina el pueblo. Pero Moisés dice: ora en presencia de Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y Moisés se convierte en un intercesor del pueblo de Israel. Continuamos y dice en el versículo: acuérdate de Abraham, de Isaac, y le recuerda que la promesa que él le ha hecho a los padres, ¿no?, del pueblo de Israel, que así lo llaman. Entonces Jehová, dice en el versículo 14, se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte. Y sabemos que dice: y en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lados estaban escritas. Ya sabemos que, como dice el versículo 18, que fueron escritas con el dedo de Dios, o sea que estas fueron escritas por Dios. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido fuerte, ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Estas tablas originales se rompieron y se perdieron aquí. Y ya después de esto sabemos que él reprime al pueblo, ¿no? Habla con Aarón, y en los siguientes versículos, vamos a ir al versículo 23, ¿no? Él dice: porque me dijeron haznos dioses, le dijeron haznos dioses. Y Aarón trata de justificarse ante Moisés, pero sabemos que Moisés llama a los hijos de Leví, o sea, a todos los sacerdotes, y les piden que cojan su espada y que castiguen a todos aquellos que de una u otra manera fueron o motivaron que esto suceda. Y así sucede. En el versículo 28 sabemos que dice: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres.
O sea, 3,000 hombres murieron como responsabilidad de lo que se hizo indebidamente. Y después sabemos que la historia dice que Moisés subió nuevamente, dice, ¿no? En el versículo 31 dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Quiero que tomen en cuenta este versículo porque es muy importante, el versículo 31. El versículo 31 es un versículo que a nosotros nos hace ver cómo es la manifestación de Dios con relación al trato del pueblo pecador, porque aquí podríamos decir que la doctrina de salvo siempre salvo no es aceptada. El pueblo ya fue escogido. Sabemos que Dios escogió al pueblo israelita. Y dice aquí la palabra. O sea, ya son escogidos, ya ellos realmente ya no ha hecho más que conducirlos, llevarlos, darles todo lo que han pedido. Recuerdan que hablamos sobre la diferencia de liderazgo que le va a tocar a Josué, que va a tener que pelear por cada cosa que Dios le hizo, y a Moisés solo le toca recibir todo lo que él ha pedido. Entonces aquí dice bien claro, dice en el versículo 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. O sea, cuando nosotros cometemos pecado, porque se hicieron dioses de oro, este es un tipo de pecado, no importa el pecado que tú estás cometiendo. Que perdones ahora su pecado, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Observen cómo Moisés está haciendo ver de que ya Dios tiene un libro donde tiene escrito todos los nombres de todas las personas, y le dice: bórrame de tu libro. Y Jehová responde, Dios responde a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, no hay vuelta que darle. No podemos decir, como el pueblo lo hizo 3 meses saliendo: sí, Señor, te acepto, voy a cumplir, voy a seguir, voy a manifestarme en favor tuyo, voy a hacer todo lo que tú me ordenes. Y cuando después, determinado momento, determinado día, pecamos, y vamos a pensar que vamos a continuar siendo favorecidos con el favor de Dios, con el favor que nuestro Señor Jesucristo nos redimió cuando fue el sacrificio perfecto. No, porque dice bien claro acá, Dios mismo dice: te borraré de mi libro. ¿Se dan cuenta ustedes cómo se observa esto? Te borraré de mi libro. Ve pues ahora y lleva a este pueblo donde te he dicho, de aquí el ángel irá delante de ti, ¿no? Pero en el día del castigo yo castigaré a ellos de su pecado. Y sabemos que Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Continuamos, capítulo 33. Capítulo 33 nos dice, nos habla de la presencia de Dios prometida. Y dice: Jehová dijo a Moisés en el capítulo 1: anda, sube de aquí tú el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Dice: a la cual yo juré que la descendencia, y le recuerda nuevamente la promesa, y dice: yo enviaré al ángel delante de ti, que es el que nosotros sabemos que así es, él pelea la batalla por nosotros, él es el que va delante de nosotros. Y dice acá bien claro que echará fuera el cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, al heveo y al jebuseo, y lo llevará a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero dice bien claro: yo no subiré de en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz. Y el pueblo se entristece y dice que no quiere ir si él no va delante de ellos. Porque Jehová ha dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois el pueblo de dura cerviz. Y entonces en el versículo 7 dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento. O sea, el tabernáculo ya estaba, ¿no?, formado en esta parte de la historia, y lo levanta y lo lleva fuera, y lo forma y lo llama tabernáculo de reunión, y lo pone, no es que lo lleva, sino que estaba dentro del mismo campamento. En otras palabras, ellos estaban acampando alrededor del tabernáculo, y lo pone aisladamente hacia afuera. Eso es lo que sucede. Dice: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, el cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo.
Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y el pueblo miraba todo esto y era ¿para a qué? Para afianzar de una manera su fe y su creencia en Jehová, Dios Todopoderoso. Dice, versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Cuando dice de en medio del tabernáculo, no está suponiendo que está dentro con Moisés, está fuera él. Y dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Vital, ellos piden que solamente se muevan si él va. La presencia de Dios va con ellos. Pese a que ya tienen el ángel que les ha prometido que va a ir delante de ellos. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y esto nos da a nosotros y nos informa a nosotros de que Dios es totalmente autónomo, totalmente, Él es quien toma todas las decisiones. Él es el que puede ser clemente y misericordioso con el que Él quiera. Él no está sujeto ni está metido en la caja de normas y leyes que los hombres estamos sujetos. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no verá hombre y vivirá. Ya sabemos eso, que nadie puede ver el rostro, y le explica cómo hará cuando pase junto a él, cómo lo esconderá, lo tapará y verá solo su espalda. Continuamos. Y dice en el versículo, en el Éxodo, en el capítulo 34, dice, el pacto es renovado. Y dijo Moisés, alisa 2 tablas, y aquí empieza nuevamente la confección de 2 nuevas tablas, porque él había quebrado las primeras que fueron escritas por Dios. Y en estas nuevas tablas, que vamos a ver en el versículo 7, dice que igual él hace ver de que él guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad de la rebelión, que ninguno tendrá por inocente al malvado, ¿no? Y todas estas cosas que ya hemos venido hablando. Y él dice, él hace ver en el versículo 10 que él hace pacto delante de todo el pueblo. Este es el primer pacto, y lo hace Dios con los hombres, no los hombres con Dios. Que quede bien claro que es Dios con los hombres. Dice, y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y así es como él levanta este pacto. Y da una advertencia, dice el siguiente título, da una advertencia a la idolatría de Canaán. Y dice, y le ordena al pueblo guardarse de esta idolatría, que va a suceder cuando esté enfrente de estos amorreos, cananeos, heteos, fereceos, heveos, jebuseos, y que le pide que se guarde de hacer alianza. Ya vamos a ver qué es lo que pasa después con esto, cuando ya lleguemos a la parte de la historia que corresponde. Dice en el versículo 15, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. No te harás dioses de fundición. Observen este versículo 15. En este versículo 15, y los voy a invitar a que lo lean en sus Biblias, el versículo 15, porque es muy importante que nosotros establezcamos. Lo que nos está diciendo el versículo 15 de este capítulo 34, realmente es lo que nosotros conocemos como las fiestas patronales. Ustedes han visto que en los pueblos usualmente se dan o se suceden fiestas patronales. Entonces, ¿qué es lo que realmente se trata de hacer, ¿no? Lo que trata de decir el Señor, no participes de estas fiestas que están dedicadas a una virgen o a un santo o a una entidad o qué sé yo, donde están ellos venerando, adorando, se están inclinando, porque ajeno a cómo realmente ellos tratan es de darle una fiesta no al Señor, no celebrar las fiestas de Dios, sino están celebrando una fiesta que es pagana, pero están dándola a dioses ajenos. Y eso es lo que Él está pidiendo.
no participe de estas celebraciones de los dioses ajenos. Y sabemos que muchos participan, y sobre todo las personas que viven en pueblos, aún en las ciudades, sabemos que hacen estos ritos y estas cosas, invitan personas y participan. Y la gente va por la buena comida y la buena bebida que encuentra en estos lugares, va y participa, pero uno no debe participar de estas cosas. Seguimos. Como lo ven en el versículo 15 del capítulo 34. Vamos ahora a continuar. Y dice, ya sabemos, después habla de las fiestas anuales. Ya hemos hablado de las fiestas anuales, ¿no? En el 18 habla nuevamente de esto y ahí sí sucesivamente. En el 28 dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Vuelve a subir él y está 40 días y 40 noches. Y en esta oportunidad dice en el capítulo 34, Dios le dice, tú escribe en las tablas. Y Moisés vuelve a escribir en las tablas de que Dios le manda a hacer todos los que es los mandamientos de Dios. Y así nosotros nos damos cuenta, capítulo 35. Y habla el reglamento del día de reposo. Y habla del día de reposo y dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo. Día de reposo para Jehová, cualquiera que él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¿Qué es lo que quiere decirnos? Que el día de reposo él lo creó para descanso del hombre. Pero un descanso también para dedicarlo a un tiempo para Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo hizo ver que Él, que es el Señor del día de reposo, tú puedes sanar en el día de reposo, porque eso es lo que hizo y fue materia de observación por parte de los fariseos y saduceos de ese entonces. Pero ¿qué es lo que sucede? Realmente el día de reposo, en esta manera que está dado para el pueblo aquí, tenemos una especificación más detallada en el Evangelio con nuestro Señor Jesucristo, y lo tocaremos cuando nos toque estudiar en ese momento y haremos la comparación. Después tenemos la ofrenda del tabernáculo. Sabemos, y aquí nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿qué es el tabernáculo? Es el templo donde vive Dios, donde Dios habita, dice, donde Dios desciende para habitar entre los hombres. Fue hecho a pedido de Dios, no fue hecho porque el hombre lo pidió. Dios lo diseñó, fue el arquitecto y fue el ingeniero, fue el que hizo el diseño y fue el que dispuso los materiales. Eso fue Dios para el tabernáculo. Pero hay un requisito que nosotros vamos a ver en la obra del tabernáculo, y dice, la ofrenda debió ser de corazón. La obra, que todo sabio de corazón vendrá y hará las cosas. Dice, y todo varón a quien su corazón estimuló, a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda. Y dice, además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos. Traer para toda la obra, en el versículo 29 dice, traer, dice, todos los que estuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado. En todos los aspectos, ustedes se van a dar cuenta que el tabernáculo está asociado con el corazón del hombre y está asociado con la voluntad del corazón del hombre. No está asociado con la obligatoriedad. Estábamos viviendo en un contexto de ley. Dios estaba dando órdenes, pero para esto Dios no quiso dar órdenes. Dios dispuso que sea conforme a tu voluntad, que sea con tu corazón, porque eso es realmente el tabernáculo. ¿Quién es el tabernáculo? ¿Quién representa el corazón, por decirlo así, el corazón del hombre y el corazón de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, y Dios, decimos que Dios es amor. ¿Por qué? Porque todo lo que Él realmente lo está haciendo es para conducir al hombre para bien, y lo está haciendo de corazón. Y quiere que este templo, que también somos nosotros el templo de Dios, actuemos como de corazón. Eso es lo que está diciendo. Hombre, tú que sabemos más tarde que nosotros somos el templo de Dios, que mora el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿y cómo quiere que actuemos? ¿Cómo quiere que lo aceptemos? De corazón. Él no dice, yo voy a entrar en ti
en forma obligatoria. Él dice, si tú confiesas con tu boca, ¿no?, lo que has convencido en tu corazón, entonces yo entraré, tocaré tu puerta y si tú me abres, yo entraré. Así es como realmente nos hace mostrar el Señor y nos presenta lo que es el tabernáculo. Y seguimos. ¿No? Y el pueblo trae la ofrenda de corazón y se comienza a hacer. Y sabemos después de que el Señor toma a Bezaleel y a Joliab y los llena de sabiduría, de habilidades. Recuerdan que estuvimos hablando sobre lo que son las habilidades, y aquí hablamos de arte, habilidades de manualidades, habilidades de costura, habilidades de construcción, habilidades de poder manejar diseños. Entonces, todas estas habilidades son llenados estos hombres para que, a lo mismo que mujeres, y lo dice la palabra. Moisés suspende después la ofrenda del pueblo y el pueblo comienza a ofrendar y no se detiene. ¿Por qué? Porque de una u otra manera está agradecido. Está realmente agradecido con Dios. Observen cómo que habíamos hablado que Moisés había levantado el tabernáculo y lo puso a las afueras de lo que era el campamento de Israel. Y ahora estamos hablando de lo que realmente se está trayendo de las ofrendas para recién implementar el campamento, el tabernáculo de Dios. Pero eso es porque recuerden que la Biblia no, en el oriente, en ese entonces no se escribe como en el occidente, que es acá. Acá se escribe consecutivamente, allá se escribía en forma circular, lo que significa que una historia que está contada aquí adelante, atrás puede estar en avance y adelante puede estar en retroceso de lo que corresponde al centro, porque esa es la manera en que ellos que escriben. Por eso tenemos aquí que primero estamos viendo ya el tabernáculo que ya está terminado y ahora tenemos recién que él está recogiendo las ofrendas y van a formar el tabernáculo. Eso es, no hay nada contradictorio ahí, solamente es la manera en la que en el oriente en ese entonces se escribían los libros. Continuamos. ¿No? Entonces sabemos que después, cuando tienen ya demasiada ofrenda y el pueblo no se ha detenido y ellos informan de que hay demasiado, ya Moisés ordena la detención de la ofrenda y ya el pueblo deja de ofrendar. Después tenemos en el capítulo 36 la construcción del tabernáculo y comienza la obra del tabernáculo. Ya la construcción es algo que está detallado ahí, no voy a dar mayores detalles, pero sabemos que en el versículo 8 dice: todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo. Siempre haciendo ver de que todo lo que participó en el tabernáculo de Dios fue todo hecho de corazón. Era un templo movible hecho con el corazón dispuesto del hombre a hacerlo. Después se hizo el mobiliario del tabernáculo, ya sabemos que ahí está hecha el arca, el propiciatorio, que es la parte que cubre, la tapa que cubre el arca, ¿no? Sabemos, ya hemos hablado de que siempre hay querubines alrededor de Dios, lo hemos visto en Génesis, luego lo vemos ahora y lo vemos cuando Juan tiene la revelación en lo que es el Apocalipsis, y asimismo nosotros nos vamos a dar cuenta como aquí el Señor dispone y van formándose todas las cosas que Él va detallando en su palabra y Él va pidiendo que se hagan. Capítulo 38 dice, continúa y dice: asimismo se hicieron los utensilios, o sea, todo se hizo, y de ahí se hace el atrio del tabernáculo, que es la parte exterior. Ya hemos hablado que la parte interna, que es el lugar santo y el lugar santísimo, es la parte que está cubierta, y la parte de afuera, que es la parte abierta, donde podían entrar todos, porque lo que es santo y santísimo solo los sacerdotes, y santísimo solo el sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote, que en ese entonces era Aarón, nada más. Después dice la dirección de la obra y habla del medio ciclo que habían entregado todos. ¿Recuerdan ustedes cuando él puso un precio y no disminuyó ni aumentó, ni porque tenías dinero o porque te faltaba dinero, eras una persona pobre? Y fueron, dice, 603.550 los contados. Entonces esto nos da idea también del censo de la cantidad de personas que salieron, pero acá solo se consideran los de 20 años para arriba
y solo varones. Aquí faltan los hijos y las mujeres, inclusive dice la palabra que salieron muchos de otros pueblos. Después dice en Éxodo 39, comienzan a hacerse las vestiduras de lo que es el sacerdocio, y es específicamente del sumo sacerdote para Aarón, y tenemos todo el detalle ahí. Y dice en el versículo 31, la obra del tabernáculo terminada. De conformidad a todas las cosas Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos toda la obra, y vio Moisés toda la obra, y aquí habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. O sea, terminaron toda la obra de Dios. Ahora vamos al capítulo 40. Y dice, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo. Observen ustedes, el primer día del mes primero, o sea, estamos hablando de un nuevo año, porque cuando ellos salieron de Egipto, y quiero que se acuerden, cuando ellos salieron de Egipto, fueron libertados por Moisés, ellos salieron y se comenzó a contar exactamente de esa manera. Salieron ellos a los 14 días, dice la palabra, ¿no? Y contaron ellos y celebraron la Pascua. Y al día siguiente, ellos empiezan la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, y sabemos que es el primer día, empieza con la Pascua, el primer día del primer mes. O sea que si ahora estamos hablando del primer día y el primer mes del año para ya levantar el tabernáculo, estamos hablando de que ya ellos han recorrido la primera parte, llegaron en 3 meses a las faldas del monte, subió Moisés, estuvo en 2 oportunidades en el monte por mucho tiempo, pasaron meses, ¿no? Y el pueblo comenzó nuevamente. Se habló de que inclusive el pueblo comienza a recibir maná, comienza a recibir todos sus alimentos, ya comienza a recibir las disposiciones y las normas, y ahora llega el momento en que realmente nos damos cuenta en el versículo 40 que en el primer día y el primero harás levantar el tabernáculo. O sea, comienza la construcción del tabernáculo porque se terminó de construir, ¿qué? Se terminó de construir todas las piezas y todas las cosas que se necesitaban. Ya está listo, entonces él dice, y finalmente dice en el versículo 33, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. O sea que al inicio, ¿y por qué digo del segundo año? ¿Por qué no el tercero? ¿Por qué no el cuarto año? Porque vamos a ver más adelante que así es cuando lo encontramos escrito en la palabra. Dice, y la nube sobre el tabernáculo, entonces vino la nube sobre el tabernáculo que lo cubrió, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían a todas sus jornadas, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. El acceso después de que se termina al tabernáculo solamente es cuando la nube o el fuego se levantaban. Antes de que, mientras la nube o el fuego estaban ahí, nadie podía entrar al tabernáculo. Ahora observen, me he ido hasta el libro de Números, al capítulo 10, al versículo del 11 al 13. Y ustedes van a observar, dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según orden de marcha, y se detuvo en el desierto. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. O sea que ellos terminaron todo esto, y recién cuando estudiemos Números vamos a ver cómo recién en el segundo año es que el Señor les ordena moverse de esta geografía bíblica que hemos visto. Como ustedes se dan cuenta, ellos se mueven de esta geografía bíblica después, cuando ya han terminado la construcción de en el segundo año, en el segundo mes, dice bien claro la palabra. Entonces nos damos cuenta cómo realmente se inicia esta travesía. Ahora, con todo esto, nosotros hemos cubierto todo el libro de Éxodo y nos hemos dado cuenta cómo realmente el Señor
obró en este momento. Cómo el Señor condujo al pueblo, lo liberó, lo trajo a través de ello, lo preparó. Y vamos a darnos cuenta cómo ahora el Señor va a completar su preparación. Va a formar sus ejércitos, va a dictar sus leyes, de todos los tipos. Ahora que el tabernáculo está implementado, entonces es necesario que el tabernáculo tenga todo un régimen de cumplimiento para lo que significan las ofrendas, los sacrificios para el pueblo de Israel. Y es aquí donde entra en función el libro de Levíticos. Por eso, el próximo estudio, hoy hemos acabado el libro de Éxodo. Les agradezco su atención y haber seguido este libro tan interesante que, como hemos visto en esta clase, nos ha dado tantos datos interesantes. Hoy vamos a dar por terminado Éxodo, y para el próximo martes los invito a iniciar a las 8:30 de la noche el libro de Levíticos. Y recuerden, como dice la palabra de Dios, realmente que nosotros debemos conocer esta ley. Me despido con Mateo capítulo 5, versículo 19, y asimismo iniciaré la próxima clase. Dios los bendiga y los veo el próximo martes a las 8:30 de la noche. Gracias por su atención.